Amigos, la entrevista de la semana. En esta oportunidad nos place recibir en estudio al permanente colaborador de este programa, al economista y consultor empresarial Henry Ebrard, con quien trataremos de descifrar las interrogantes que cada día nos colocan las fuentes de información a nivel mundial, en particular las relacionadas a todas las distorsiones presentes en el diario vivir de los ciudadanos. De inicio, Henry, bienvenido al programa como siempre, y sería provechoso que de entrada analizáramos el informe y las recomendaciones de la reciente visita del FMI al país como un referente de información actualizado y de veracidad absoluta hasta ahora. Cómo no, mira, primero muchas gracias de nuevo por la invitación nuevamente a este importante programa, ¿no? Obviamente el año 2022 está siendo marcado por un rango de incertidumbres bastante fuertes. Ya había incertidumbres antes del inicio de la guerra en Ucrania, en el mes de marzo, por una fuerte inflación, que la inflación no nació con lo de la guerra de Ucrania, se agrava la situación, obviamente, y obvio que ahora esta guerra en Ucrania, que parece que va a ser mucho más larga de lo que se esperaba, está trastornando las economías mundiales por el impacto que tiene en cuanto a agravar el tema de los precios y probablemente inclusive en el segundo semestre de este año 2022 agravar la disponibilidad de producto. Ya se está hablando abiertamente de que vamos a tener cierto nivel de escasez de algunos alimentos y materias primas, y tal es así como pudimos ver en las pasadas semanas que importantes países que tienen excedentes de producción que pueden colocarse en los mercados de exportación, como es el caso de Indonesia. Indonesia prohibió las exportaciones de aceite de palma que hasta el momento había logrado compensar la desaparición del aceite de girasol, cuyos dos países principales en el mundo son Ucrania especialmente y Rusia. Sí. Entonces, el 58% de la demanda mundial. Sí, entonces que esto tiene entonces implicaciones directamente en la disponibilidad del aceite e indirectamente una cantidad de productos alimenticios industrializados usaban el aceite de girasol. Al no tener ya la disponibilidad de aceite de palma, se está poniendo mucha presión en algunas cadenas de producto. Y lo mismo acaba de pasar la semana pasada con la decisión muy importante de la India, que es uno de los principales productores a nivel mundial para el trigo, también acaba de prohibir las exportaciones de trigo. Esto pone en peligro países muy vulnerables, países de África, un país como Egipto, un país que probablemente enfrente hasta desestabilización política y social, porque depende mucho del trigo. Depende mucho del trigo, y yo creo que en el caso de la República Dominicana, el mayor riesgo viene del vecino país de Haití, donde esta situación mundial pone realmente en graves dificultades un país como Haití, y hay que estar preparado para enfrentar graves situaciones en el segundo semestre, porque además del problema de escasez de combustibles, que es otro asunto, los precios de los energéticos han seguido creciendo, van a tener problemas de disponibilidad de alimentos, más que el problema del precio, que ya es un problema. Sí. Si vemos los precios que publica la FAO mensualmente, tú ves, Oscar, que estamos llegando a los niveles más altos a nivel histórico. Ha habido este incremento absolutamente extraordinario en dos rubros principalmente, lo que son los cereales y lo que son los aceites. Entonces, al tener un incremento tan fuerte en cereales y aceite, en el caso de los cereales también indirectamente afecta a producciones locales, como las producciones de carne, y recientemente hemos visto como el Banco Central ha confirmado que
de acuerdo a lo que son la canasta de bienes, de bienes básicos. En la parte de alimentos, pues los dos rubros de mayor incremento son precisamente las carnes y los aceites. En el caso de las carnes, tanto lo que es cerdo como pollo y los huevos indirectamente, pues están sufriendo por el alto costo de los entrantes importados, ¿no? Y vemos también una situación ahora con los fertilizantes, porque son derivados del gas natural. El gas natural ha subido aún más que el petróleo, sí. El carbón mineral aún más que el petróleo, a su vez, que el gas natural. Entonces, eso está empezando a afectar los costos de producción o los niveles de producción, porque si los agricultores tienen dificultades, entonces van a tener menos producción. Reducen la cantidad. Y entonces, a su vez, va a provocar incremento de precios. Estamos... O sea, es una cadena que yo diría que es diabólica. Sí, no, definitivamente es legítimo pensar de que antes de que pueda mejorar, la situación se va a poner todavía peor. Y yo creo que es una de las razones por las cuales se ha anunciado esta semana pues, que la reconducción o la ampliación de algunos de los programas de subsidio. Sí, ahora, porque lo que está en juego... 1.200 millones más para lo que es las pastas y harina y también en el trigo. Porque ahí lo que puede estar en juego es hasta la paz social. O sea que parece ser imposible reflejar, y ha sido hasta el momento, ¿no?, la política decidida a través de esos subsidios de no reflejar al consumidor final el incremento de costo tan alto que se tiene y que yo creo que es importante recalcar. No se trata de una situación nacida en la República Dominicana. Claro, lamentablemente afecta a la República Dominicana, al consumidor de la República Dominicana, pero es una situación global, una situación mundial. Estamos viendo inclusive ya en países como Estados Unidos o Europa, ya hay algunos rubros que están bajo cuota en los supermercados. Tú no puedes estar comprando la cantidad que tú quieras, por ejemplo, de aceite, de harina, y a veces ni aparecen. No, pero hay una cosa que quería preguntarte, Henry. Con estos subsidios que está aplicando el gobierno, como medida preventiva y que hasta ahora ha podido contener la crisis, ¿hasta qué punto podrá el gobierno aguantar este ritmo? Porque tú ves lo que es los alimentos, pero también está en los combustibles, que semanalmente hay semanas de 1.200 millones de subsidios para poder mantener la escala de esta hemorragia de cientos, de miles de millones. ¿Hasta qué punto eso no afectará todo lo que es el paquete presupuestario del año, incluso la inversión en obras? Bueno, definitivamente yo creo que la respuesta la vamos a tener dentro de poco tiempo. Yo asumo que el equipo económico del gobierno va a tener que presentar a mitad de año una modificación profunda a la ley de presupuesto del 2022, porque el dinero de algún lado tiene que estar saliendo y no hay nuevo préstamo. Entonces, porque ha habido una situación, la economía va bien, a nivel macro, a la economía no le ha ido mal, ha estado creciendo un 6%, que por encima de lo que estaba previsto, al tener precios más altos, porque prácticamente tú tienes ahora una inflación que duplica la inflación que había en el presupuesto. Entonces se están cobrando impuestos en las aduanas y a nivel local sobre precios mucho más altos. ¿Cuál quiere decir? Que hoy en día tú tienes recaudaciones que son excelentes. Si tú ves en el primer cuatrimestre, o sea, de enero a abril, había un crecimiento de más de 40.000 millones de pesos en las recaudaciones en comparación con el año pasado. O sea, que definitivamente las recaudaciones están por encima de lo que estaba proyectado. Es lo que ha permitido, de cierto modo, compensar y poder financiar estos subsidios tan costosos, como especialmente el caso de los combustibles. En el caso del combustible, como muy bien tú mencionaste, ya llevamos varias semanas arriba de 1.000 millones de pesos y el mecanismo actual está garantizado hasta el 30 de junio, ¿verdad? Y siempre y cuando el petróleo
no supere los $115. Tal momento hemos tenido algunos días, como la semana pasada, donde estuvo muy cerca o durante el día pasó los 115, pero como ahí el promedio se saca desde el jueves de la semana pasada, por ejemplo, el promedio vigente para este fin de semana correspondió al jueves y viernes de la semana anterior, lunes, martes y miércoles de esta semana. Y ahí se corta y lo más probable que el promedio va a estar ligeramente arriba de $110, porque han sido los niveles de precio que hemos tenido, que te coloca el subsidio arriba de los 1.200 millones de pesos. Por lo que va del año, hasta la semana pasada, el gobierno había invertido cerca de 16.000 millones de pesos en este subsidio. Para que entendamos bien, y precisamente estando en tu programa, yo creo que esta comparación llama mucho la atención. Por lo que va del año, esos 16.000 millones de pesos, si tú lo comparas al presupuesto del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura tiene un presupuesto para el año completo de 15.000 millones y algo. O sea, que lo que se llevó el subsidio a los combustibles en apenas 5 meses, ni siquiera 5 meses, porque faltaba un par de semanas más, ya se lleva el equivalente al presupuesto completo de un ministerio como Agricultura. Tú puedes tomar un ministerio parecido en cuanto a presupuesto, que es el de Educación Superior, y este nuevo, el último de los ministerios, que es el Ministerio de la Vivienda, tiene un presupuesto de 14.000 y algo. Entonces, efectivamente, mira, han sido erogaciones importantes y yo veo difícil que no se siga de una u otra manera con esos subsidios, porque si no, mira, comienza la presión social porque ¿cuál sería el impacto? Mira, habría de aumentar en el caso de ambas gasolinas y ambos gasol en entre 80 y 90 pesos por galón. Sobre el precio actual. Sobre el precio actual. No, entonces estamos hablando, eso es guerra casi. Estamos hablando de que un galón de gasolina premium costaría en torno a los 370 pesos. En el caso del GLP, el asunto es menos grave. Estamos hablando actualmente de apenas 10 pesos de diferencia. Esto es más manejable. De hecho, hoy en día el grueso del subsidio está en la gasolina premium y el gasoil. Y obviamente el gasoil es un tema muy difícil, porque si tú tocas el gasoil afecta el resto y especialmente afecta la agricultura. Entonces, habrá de ver pues cuál es la visión para el segundo semestre, porque ya por lo menos para el primer semestre ya quedaba claro, y eso fue revisado por el Fondo Monetario Internacional, y en la medida en la cual estamos viendo que gracias a una conducta prudente en el manejo de la deuda, si bien el stock de la deuda ha estado subiendo en dólares como cada año, ya como porcentaje del PIB sigue bajando, y es la trayectoria, ¿no?, que está viendo el fondo. Y yo creo que habrá de mantener el pragmatismo, porque si hay un activo que la República Dominicana, que la sociedad dominicana no puede estar perdiendo en este momento de crisis, hay que poder preservar la paz social. No, y yo creo que el costo de mantener la paz social hoy en día se llama subsidio. Entonces lo que hay que tratar de hacer es de lograr una mejor focalización de los subsidios para asegurarse de que en primera instancia sean realmente, mira, los hogares más pobres que lo están recibiendo. En el caso de los subsidios a los combustibles, claramente es un subsidio que va mucho más dirigido de manera directa, ¿no?, a la clase media y clase media alta. Pero está claro también que aunque los hogares de quintil 1 y 2, los más pobres, no compran combustibles en la misma cantidad, sí estarían afectados
indirectamente, porque al subir el precio de los demás combustibles tendría un impacto obviamente a través del transporte y de los costos de producción sobre los productos que ellos compran. O sea que tampoco es completamente correcto decir que el aumento, el subsidio a los combustibles protege solamente o mucho más a los hogares más acomodados. Es cierto porque la gente que compra gasolina premium y grandes cantidades de GLP son gente que tiene los vehículos para usarlo. Entonces, vamos a ver cuál es el presupuesto del segundo semestre, pero es posible que haya que terminar proyectando un poquito más de déficit. El mismo hecho de que tú hayas crecido más de forma real y más también de forma nominal, porque tienes más inflación, pues te puede ayudar a justificar de que temporalmente tú puedes estar aceptando quizás un poquito más de déficit en caso de que las recaudaciones adicionales no hayan sido suficientes para cubrir ese gasto adicional a través del subsidio. No, está claro. Es una situación un poco compleja y entonces la perspectiva que nos vemos a nivel mundial es que ya uno oye los politólogos y economistas internacionales diciendo que lo de Ucrania y Rusia va para largo. Sí, ¿Tú te imaginas? O sea, un pronóstico sombrío. No, y eso ya ha sido tomado en cuenta por las nuevas proyecciones, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que tradicionalmente en abril revisa sus proyecciones. Y ya son las primeras proyecciones que salen publicadas incorporando el tema de Ucrania. Es interesante porque nos permite pues medir cuánto está costando a la economía mundial el tema de Ucrania. Hasta el momento, mira, en diciembre del año pasado, el Fondo Monetario Internacional proyectaba para la economía global un crecimiento de un 4.4%. Ahora está hablando de un crecimiento de un 3.6%. O sea que lo de Ucrania está costando un poquito menos de un punto de PIB, pero a nivel mundial eso es mucho. Está afectando probablemente más a los países europeos que a los Estados Unidos, pero aún en el caso de los Estados Unidos ha revisado un poquito a la baja la expectativa de crecimiento. Y eso es más relevante para la República Dominicana, porque en la medida en la cual se baja un punto en la economía de Estados Unidos, la economía de República Dominicana baja 1.6, 1.7, 1.8, ¿no? Aunque hasta el momento es justo reconocer que en los sectores generadores de divisas, que están muy relacionados con el desempeño de la economía de Estados Unidos, que sea remesas, que si bien las remesas han bajado un poquito en comparación con el año pasado, lógico, porque ya muchos de los planes de asistencia federal en los Estados Unidos se han eliminado, pero por más que baje las remesas, tendremos una cifra de remesa que será bien superior a los 9.000 millones de dólares. Hablando de 10.000 millones, ¿podríamos alcanzar ahí? Eso yo lo veo un poquito optimista, Lo veo un poquito optimista porque el año pasado terminamos en 10.400 millones de dólares. Estaban los fondos especiales. Probablemente, mira, habría que apuntar una reducción entre un 5 y un 10%, pero que todavía tú estás hablando de remesas por encima de 9.000 millones de dólares, cuando antes del COVID un nivel excepcional y un nivel récord era 7.000 millones. Entonces, las remesas han seguido ayudando y eso ayuda también en la paz social. El sector turismo ya en diciembre se había recuperado en un 100% y creo que fue muy justo el reconocimiento que la Asociación Mundial de Turismo le hiciera a la República Dominicana, designando a la República Dominicana con el mercado turístico que tuvo la mejor tasa de recuperación de todos los países en el mundo. Cierto que fue una muy mala noticia lo de Rusia y Ucrania, porque recordemos que Rusia se había convertido en el primer mercado desde Europa. Para que tengamos una idea, mercados como España, Francia, Alemania
apenas estaban superando los 200.000 turistas. Rusia estaba hablando de 600.000 turistas para este año. Y Ucrania no se queda tan lejos atrás, porque inclusive se proyectaba que Ucrania iba a cerrar este año probablemente en la quinta posición de los mercados de Europa y probablemente por encima de país tan clásico, tan importante para el turismo de la República Dominicana como es el mercado de Italia. Y fíjate que este impacto no ha tenido a nivel global para la República Dominicana, no ha impedido que abril sea el mejor mes de abril de toda la historia del turismo. Ahora, si vamos de manera más local, un aeropuerto como el de La Romana ha sido duramente golpeado, porque de un día para el otro tú le quitaste el 80% del volumen de pasajeros. Era por ahí que llegaban los porque la llegada de los rusos y de los ucranianos estaba muy concentrada en el aeropuerto de la Romana, que había logrado pues prácticamente quitar el negocio al aeropuerto de Punta Cana, y ahora la desgracia pues es que de un día para el otro ya tú perdiste. Pero a pesar de eso ha crecido. Y finalmente las exportaciones de zonas francas han estado teniendo un nivel excepcional. El año pasado por primera vez se superó este nivel de 7.000 millones de dólares y todo apunta, porque estamos con un crecimiento de un 12-13%, que es enorme, crecimiento de doble dígito. En la actualidad, esto nos proyecta con la posibilidad de cerrar este año 2022 nuevamente un nivel récord y por encima de los 8.000 millones de dólares. O sea que a pesar de todo lo que estamos diciendo, compensaciones. Ha habido compensación que explica que la situación haya sido menos peor que en otros sitios y que exista entonces lo que yo siento como un desfase entre la percepción que tenemos del desempeño económico del país desde dentro y la percepción y la imagen que se tiene desde fuera. Desde fuera se ve a la República Dominicana como un caso excepcional, sí, con resultados muy buenos, que son ciertos a nivel macro, pero obviamente adentro tenemos tendencia a verlo como debe ser, más de cómo en la vida diaria nos está afectando, sí, y ahí ha habido una combinación últimamente de más apagones, el problema de la inseguridad y sobre todo este problema, sí, inflacionario que hace que... Eso te iba a decir, en estos minutitos que nos quedan, Eric, sí, vamos a abordar eso de la queja constante de la población, sube y baja, en una semana sube, pero normalmente se mantiene el clamor de las amas de casa y de la clase media baja y baja con respecto a la inflación. ¿Cómo tú ves la situación realmente? No, lamentablemente, y lo que hay que ver, porque se habla de una tasa de inflación los últimos 12 meses que está un poquito por debajo del 10%, pero cuando tú ves lo que está pasando, pero cuando tú ves lo que está pasando con los alimentos, tú ves que los incrementos son muy superiores. Cuando tú, sí, ves el incremento de la tarifa eléctrica, sí, que eso va a ser otro tema, qué va a pasar con el aumento que está programado a partir del 1 de julio. Yo asumo que alguna figura de subsidio se va a tener que crear ahí, porque esta tarifa se calcula sobre la base de los precios que es a partir de febrero, marzo y abril, yo creo, sí, que son los meses donde empezó a dispararse mucho el precio. O sea que... ¿Pero es trimestral el aumento de cada 3 meses? Sí, porque según el pacto eléctrico estaba previsto hacer esos incrementos. Ahora, lo que no estaba previsto en el pacto eléctrico, porque yo creo que nadie lo podía prever, es que íbamos a tener una subida tan abrupta de los precios energéticos, okay, y más especialmente fuera del petróleo. O sea, el gas natural se ha duplicado y el carbón se ha triplicado. Entonces, lo que menos ha subido es el petróleo, lo cual nos da lamentablemente una ilustración de la dificultad de la situación. Sí, en la tabla que vemos en pantalla ahora, podemos ver esos incrementos. Sí, que usted ve que, mira, a nivel general, lo que está a la izquierda, se ve que entre septiembre de 2020, que es el inicio de la nueva canasta
hasta la fecha de abril, los precios en general habían subido en un 17.5%, pero en el caso de los alimentos un 23%. Y ahí lo que quisimos graficar es, de acuerdo a los datos, son los datos del Banco Central, las principales categorías de alimento muestran incrementos muy diferentes. Y ahí usted ve que efectivamente el que se lleva el primer lugar desde lejos es el tema de los aceites, donde ahí tenemos un incremento 57%. de un 57%, seguido después por las carnes con 40% y los huevos con un 35%. Y es interesante observar que en el caso de 3 rubros que principalmente, para decir únicamente, se producen localmente, que son frutas, vegetales y azúcar, casualmente son los 3 rubros de menor incremento. ¿Qué nos dice todo eso? Que yo creo que hoy en día, conjuntamente con el tema de los subsidios, la mejor política que podemos tener para proteger a los hogares más vulnerables frente a la inflación, especialmente los alimentos, es apoyando y desarrollando la producción nacional. Tenemos que producir todo lo que se pueda producir localmente. Sin componentes. Sí, esto es absolutamente fundamental, y más en un momento cuando la propia recuperación del turismo ha hecho que entonces ya de nuevo hay una demanda importante de alimentos por parte de los turistas, que esto de cierto modo pues ayuda también a que puedan subir los precios si no hay suficiente producción. O sea que para mí el tema de apoyar a la producción nacional, especialmente de todas esas materias primas necesarias para la alimentación, yo creo que debe ser el fondo un eje fundamental. que aprobaron esta semana el Ministerio de Comercio va en esa línea de los huevos, que es uno de los factores que van a ser subsidiados con 500 y tantos millones. Sí, y yo creo que eso... Que es una fuente de proteína, porque en las carnes no sé ahí qué se podría hacer. Yo creo que ahí es importante, efectivamente, mira, tenemos que defender al consumidor final. Ya tenemos que estar seguros que por defender al consumidor final no vayamos a matar al productor, pero lo necesitamos hoy y sobre todo mañana, porque estas situaciones de crisis de alimentos nos enseñan lo vital que es de poder tener esta soberanía en la parte de la producción de los alimentos. Eso nos ayudó mucho durante la crisis del COVID, y ahora en esta nueva crisis vemos de nuevo la relevancia, la importancia para un país de estar produciendo las cosas más básicas que necesita su población. En este sentido, pues mire, necesitamos apoyar mucho más a la agricultura, que tuvo un crecimiento demasiado bajo durante el primer trimestre, apenas creció un 2%. Sí. Es uno de los sectores que yo creo merece en este segundo semestre una mejor atención por parte de las autoridades, más dinero ahí va a ser necesario. Sí. Sí, el gobierno, ya el presidente sabe, la semana pasada lanzó un programa, RD Siembra, que supuestamente hay 11 iniciativas que si se aplican tendrá que reflejarse en los próximos meses. Yo creo que eso va en la buena dirección. Ahora hay que asegurarse que efectivamente esta buena decisión sea bien administrada para que efectivamente dé los buenos resultados. Pero yo creo que efectivamente eso apunta en la dirección correcta. No, está claro. Henry, yo creo que hemos abordado así, aunque sea medio resumido, la problemática que estamos pasando, y yo creo que ya nos cuesta esperar el efecto de estas medidas que están en curso, y que ya cuando cierre el semestre, qué balance pasamos y cómo sigue el panorama mundial. Y yo quisiera hacer una pequeña advertencia. Dentro de la próxima semana inicia oficialmente la nueva temporada ciclónica. Sí, eso es importante. Hay que recordar a todo el mundo que la República Dominicana es uno de los 10 países a nivel mundial más expuesto, más a riesgo con los fenómenos climáticos. Hemos tenido mucha suerte en los años pasados. Entonces, si nos comparamos con el vecino de Puerto Rico, ha sido tremendamente afectado, además con terremoto. Yo creo que tenemos que revisar y prepararnos para esas eventualidades, esperando que no vaya a pasar, pero que si pase eso, pues no nos tengan agarrado o asando batata. No, seguro. Okay. No, pues gracias, Henry.
siempre los espacios disponibles para tu participación y tu sabias y certeras orientaciones. No, muchas gracias por este esfuerzo que tú haces, ¿no? Que yo creo que es importante nosotros que tenemos este privilegio de poder hablar en los medios de comunicación. En esos momentos de crisis hay una responsabilidad de orientar correctamente. Yo creo que este tipo de espacio pues ayuda a que la gente entienda y yo creo que en la medida en la cual entendamos lo que está pasando, nos tiene que bajar un poco el grado de incertidumbre y sí entender pues que mira, es una situación difícil que está enfrentando el país, porque esta situación está enfrentando ahorita todos los países del mundo. No, es cierto. Bueno, gracias a ti. Hacia adelante entonces, gracias. Solamente tener fe en el futuro. Efectivamente. Sí. Gracias, Oscar. Bien. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Disfrute mañana con sus madres el día, lo que la tienen.